y solo quiero salir de este encierro. Vuelvo a respirar. Ojo el cielo que no va a fallar, que mi mente no queda fijas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siguiendo la Luna. Hoy nos acompaña un personaje impactante, increíble, importantísimo de la industria musical chilena. Está con nosotros hoy en Siguiendo la Luna, Horacio Saavedra. Un aplauso también acá, Qué amorosa Luna. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo bien relajado, feliz de estar aquí contigo, con la gente joven. Pues podría ser mi nieta tú. Como dicen ahora, el colágeno, ¿viste que usan ese? Estamos llenos de colágeno aquí, Horacio. Y en esta casa que yo conozco desde cuando empezó, pues, yo conocí a los primeros dueños de Armando Boteri, tremendo amigo mío. Mira. Cuando empezó con esta cosa de audiomúsica, y mira cómo se transformó esto. Y aquí estamos, en esta Sí. mega tienda, y muy agradecido de este espacio tan bonito para poder hacer ¿Verdad? este programa. Horacio. Y es linda la idea de hacer programas así relajados, donde puedas conversar tranquilo, sin farándula, sin escándalo, sin nada. Tal cual. Horacio, tengo una duda. Porque nosotros, obviamente, tenemos que saber todo sobre nuestro invitado, pero hay información cruzada. ¿Dónde naciste? Porque dicen Temuco, Concepción, Pitrufquén, dice. Pitrufquén. ¿Dónde naciste? Yo nací por accidente en Concepción. ¿Y por qué por accidente? Porque mi padre, como empleado público de la salud, lo trasladaban para todos lados. Y esa semana le tocó en familia muy humilde. A mi padre era chofer de ambulancia a ese nivel. Yo no explico hasta el día de hoy cómo pudo criar y aguantarnos y educar a 6 hijos. 6 hijos. Pero lo hizo. Pero estuvimos ahí de pasada y ahí nací yo en Concepción. Lo trasladaron a Pitrufquén. Ahí me crié. Mi infancia fue en Pitrufquén. Luego ahí no había muchos liceos en esa época, así que tuvimos que irnos a Temuco a estudiar. Y yo cuento que así la historia de mi vida. Pues yo nací en Concepción, me crié en Pitrufquén, me eduqué en Temuco y me eché a perder en Santiago. No, hombre, hay que darlo vuelta. Si no, vamos a tener que volver a Temuco, porque si no, como el tema. Horacio, una vida, ya hablábamos de la cantidad de años dedicado a la música, pero ¿dónde nace este amor? ¿Había algún familiar? ¿Cómo te comienza a interesar el tema musical? Bueno, esta cosa de la música es un talento, yo diría, innato, porque tú tienes que saber que si te gusta cualquier tipo de arte, tú estudias y practicas y lo puedes lograr hacer, pintora, escultora, lo que sea en arte, y puedes llegar a hacerlo más o menos bien. Se practica, claro. Pero en la música, si no tienes el oído, el don, aunque estudies toda la vida, vas a ser desafinado. Tú tienes que saber que hay gente que le gusta cantar, pero no tiene ese oído, la afinación. Y me ha pasado con gente muy conocida, como amigos míos como Antonio Bodanovich, que siempre quiso cantar y no, pues, aunque le haga empeño, no se puede. Estamos diciendo muchas cosas aquí, Horacio. Es que es verdad. Y yo tuve ese talento, diría yo, la suerte, con todos los hermanos, porque en Pitrufquén, un pueblo chiquito, éramos 6 hermanos, y el papá, la única afición era cantar tango antiguo. Mira. Y la mamá tocaba la polca de los perros en el piano de oído, y esa era toda la música que se escuchaba en la casa. ¿Y cuál fue el primer instrumento que aprendiste a...? Pero mi papá llegó una vez con una mandolina. La mandolina muchos no la conocen, pero la usan mucho los grupos de las tunas universitarias. Es una chiquitita redonda, ovalada, con doble cuerda. Y yo tocaba la mandolina, mi hermano tocaba un banjo precioso que papá se lo regalaron. Y mi hermana chica, de estoy hablando, tendríamos 12 años, 10 años. ¿Era un grupo acá familiar? Y mi hermana cantaba y tocábamos música española. Esos fueron nuestros inicios en la música. Y bien especial, porque en Pitrufquén, un pueblo chico, de pronto llegó un cieguito que tocaba en las calles guitarra. Y el papá lo invitó a la casa a que nos enseñara guitarra y esas cosas. Y después no lo podíamos sacar de la casa. Y el papá armando banda con los hijos. Luego de esa época, el papá un día llegó con un acordeón chica, un acordeón Hohner, que era mucha plata en esa época, no sé cómo lo hizo. Y dijo, ya, chico, el que aprende primero se la deja para él. Y yo tomé el acordeón, que no es un instrumento fácil de estudiar solo. Para nada.
Pero me puse frente a un espejo y ahí miraba los botones y las teclas y ahí empecé a practicar hasta que se dieron cuenta que yo tenía dedos para el piano y me buscaron un profesor. Eso fue los inicios. Y ya luego armamos con un grupo de los 6 hermanos, los hermanitos Saavedra, que éramos 5 hombres y mi hermana, y armamos un grupo musical de niños, pues, desde 6 años hasta... ¿Y qué tipo de canciones tocaban? Hacíamos cover de las cosas en inglés, de la Connie Francia, hacíamos repertorio hacia adultos y la mamá nos hacía los uniformes, increíble. Y tocábamos en todos los colegios, en todas las veladas de esa época. Y de Pitrufquén incluso nos traían a Temuco a tocar en los gimnasios La Salle de los colegios. ¿Qué Jackson 5? Esto era los Saavedra Six. Los hermanitos Saavedra. Los hermanitos Saavedra. Incluso en esos años, fíjate que se hizo una prueba preparando el Mundial del 62. La televisión estaba haciendo pruebas y llegaron a Temuco un grupo encabezados después fue un animador, tremendo director, Enrique Bravo Menadier. Tú no tienes idea quién era. Pero te doy un dato, él hacía un programa de mucho éxito de esos años, pregúntale a tu mamá, a tu papá, que se llamaba ¿Quién soy yo? Y luego dirigió el Festival de la UNA, los primeros programas del Festival de la UNA. Sí. Bueno, esa persona llegó a Temuco a hacer las pruebas de televisión en blanco y negro, como para ver el Mundial. ¿Y a quién crees que llamaron para hacer la prueba? Los hermanitos Saavedra. Pero claro, pues si era la joya. Así que ahí empezó toda esta cosa. Luego ya en Temuco ya nos agrandamos un poco en el liceo. Conocimos a Nano Vicencio, que es un tremendo autor chileno, compositor y músico. Y en el liceo de hombres ya formaron un grupo que le pusimos las 5 monedas y trabajábamos desde Chillán a Puerto Montt. ¿Y por qué las 5 monedas? ¿Por qué el nombre? Porque la película estaba de moda en esa época. Y de ahí podía haber sido cualquier nombre, pero éramos 5, entonces las 5 monedas. Y no paramos de trabajar en la velada, en los colegios, en los festivales, como te digo, desde Chillán hasta... Y eran muy jóvenes, eran muy chiquititos. Éramos estudiantes del liceo. Y te estoy dilateando un poco, ¿no? Me encanta. Pero, o sea, por favor, quedémonos acá. Me voy a instalar para que no pienses cosas. Vamos. Mira, estábamos en Temuco en esta época del liceo y en esa época no existía la televisión, para nada. Llega una de estas giras famosas que recorrían el país a lo largo de Arica a Punta Arenas. Y se programaban todos los días. Iban todos los artistas de moda y se llenaba siempre todos los teatros porque era la única manera del público de verlo. De difusión al final, claro. La televisión también. Y pasa una gira importante y resulta que en Lautaro, a 20 kilómetros de Temuco, se pelean con la orquesta y los músicos se devuelven a Santiago. Y llegan a Temuco preguntando en quién podría acompañarnos porque no puedes parar la gira que está programada con mucho tiempo antes y todos los días. Y ahí le dijeron, aquí hay unos chicos del liceo que pueden hacerlo. Fue nuestro primer contacto con la gente de la nueva ola. Ahí conocí a Ginette Sadedo, que cantaba en inglés, cantaba cosas de la Connie Francis. Conocí a Palmenia Pizarro, conocí a todos los artistas. Sí. Para nosotros eran famosos. Muy famosos. Ensayamos así con ellos y salió bien. Y nos dijeron, ya, tenemos que seguir la gira al sur. Y el papá dijo, no, ustedes terminen el liceo y ahí pueden ir a la gira de lo que ustedes quieran. Pero ya hicimos el contacto con ellos. Entonces, claro, el año siguiente yo salí del liceo de 16 años. Muy joven, que hoy en día no sé. Era otra realidad, porque no existían ni los playgroup, ni los pre-kinder, ni los kinder, ni nada. Tú entrabas a los 4 años al liceo, al primer, y a mí me mandaron al colegio de 4 años, yo creo que para no molestar en la casa, para acompañar a mis 2 hermanos mayores. Para que descansen los papás de se decía que era sin matrícula, iba de oyente, se usaba eso. Claro. Y resulta que el oyente aprendió más que todos los demás y salí de 16 años del liceo. Súper joven. Cabro, eso y no saliste se da ya músico, ¿no? Y ya músico, claro. Entonces llegamos a Santiago el año 63 y con tan mala suerte, digo, como chiste, que todas las radios hacían show en vivo con orquesta. Toda la nueva ola, toda la música era lo que era lo más popular, claro. Y todas las radios tenían show con orquesta y con público. Te digo, era la Cooperativa, la Minería, la Portales, la Almaceda, no sé si se me olvida, pero todas tenían mucha competencia.
con orquesta y artistas, y llegamos nosotros y había huelga de músicos. O sea, estaban parados sin poder hacer los programas. ¿Y qué llegaron nosotros? Los pajaritos nuevos. No, sí, oye, los hermanos Saavedra estaban donde tenían que estar en todo momento, Horacio. Qué increíble. Yo tengo ese dicho y creo mucho en eso, de estar en el lugar indicado, a la hora indicada y con la gente indicada. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo sé que hay mucha gente con mucha capacidad, quizás más que la mía, de haber hecho el Festival de Viña. Pero esta cosa pasa por tener poco talento y hacer las cosas bien. Y si las cosas resultaban en los festivales y en los programas, me volvían año a año a llamar, era porque sonaba bien, porque estaban los arreglos. No te me adelantes, ahora que vamos a hablar de eso. No te me adelantes. Vamos a hablar primero de los Rockets. Sí. De los Rockets, que fuiste bajista. Llegamos a las radios a tocar con todos los grupos de la Nueva Ola. Y ahí empezamos a hacer una carrera muy underground. En los estudios de grabación. Grabamos con todos los artistas de la Nueva Ola. Te nombro a la Gloria Benavides, a la Cecilia, a la Luz Eliana, a Buddy Richard, el Pato Renán. Toda la Nueva Ola pasó por nuestro grupo, que eran los Rockets. En esa época dirigíamos por Carlos González, que era el arreglador y director de moda, que era cantante, compositor, director y la hacía todas. Y de pronto él se fue y dijeron, ¿y quién va a dirigir y quién va a manejar esto? Y todo me nombraron a mí. Oye, nuevamente, mira, el momento correcto. ¿Y por qué tú? ¿Crees tú? No sé. Mira, el mejor comentario que me han hecho los colegas es que todas las cosas que yo escribía y tocaba sonaban bien, sonaban bonito. Y las otras orquestas sonaban mal, sonaban como tarros, sonaban feas, sonaban como bandas de Orfeón. Yo no sé qué sería. Yo creo que el trabajo diario de escribir y escribir y escribir te da una seguridad de que tú escribes y tú tienes aquí y sabes cómo tiene que sonar. Y suena así. Y así como he estado detrás de todos los éxitos de Buddy Richard, todos los arreglos son míos. O de la Gloria Benavides, o de la Luz Eliana, con Cecilia, con todos los que yo grabé. Y hasta que de repente apareció el Buddy y me dijo, negro, porque me decía negro. Éramos muy amigos con Buddy. Y pues quiero hacer un recital en el Teatro Astor. Fue el primer recital que se grabó en vivo en el año 69 y se grabó con una técnica pero paupérrima. Yo creo que habían bocinas en el teatro para escuchar y un micrófono por ahí ambiental. El Teatro Astor, ¿cierto? El Teatro Astor del centro. Bueno, el Buddy tuvo que vender hasta el auto para poder financiar esto. Pero con la ayuda de mucha gente hicimos una orquesta grande con músicos sinfónicos, filarmónicos, músicos mayores, y que apareciera este cabro chico a dirigirlo y a repartir las partituras, porque claro, la gente cree que lo que un director hace es pararse a mover las manos y a sonreír a la cámara. Y no, pues el director tiene que hacer las orquestaciones, que es escribir todo lo que el músico va a tocar, hay que escribirlo. Claro. Las partituras, cada hoja para cada instrumento. Y eso del teatro se grabó en 2 pistas, una pura cinta angostita, sin ningún truco. O sea, tal como se grabó, quedó. No es como ahora que tú puedes grabar y pinchar y corregir y afinar y hacer lo que tú quieras. O sea, se puede cambiar hasta ya la nacionalidad todo. Exacto. Y en esa época se grabó así y fíjate que se transformó sin querer en un disco de culto para los músicos. En un disco que hasta el día de hoy se toca y se busca y se encuentra como coleccionista. Y después de eso ahí como que la gente me empezó a ubicar ya y me llamaron de la tele. Ese fue el segundo paso. El año 70 me llaman ¿Camilo Fernández? Me llaman de... No, ese Camilo llegó después. Me llama de Chile, en ese canal, en ese tiempo era Canal 9. Canal 9. Canal 9 me llaman para que yo le hiciera una orquesta a raíz del éxito del recital de Buddy. Recital, claro. Que le hiciera una orquesta buena, bonita y barata. Las 3 B. Mira tú, las 3 B como se dice hoy en día. Y yo he tenido la suerte de rodearme siempre de los mejores músicos, gente joven, gente nueva que le gusta esto, y armé una orquesta con el Pato Salazar, con el Pepureta, con Carlos Corales, los mejores cabros, y claro, fue un éxito. Dicen los críticos que ha sido el único programa que alguna vez le ganó a Don Francisco el día sábado. Sábados en el 9. Sábado en el 9. Enrique Maluenda. Tremendo éxito, patatazo. Y ahí la gente empezó a ubicarme, el chico de la orquesta. ¿Y te gustaba ese reconocimiento, Horacio? Porque también
uno en general, voy a decir algo totalmente personal, pero uno en general se fija en los músicos, en los frontman, ¿cierto? Pero tú empezaste a ganar una fama tremendísima. ¿Cómo se sentía eso? Que la gente te reconocía, como te dijeran, da lo mismo los sobrenombres, pero ¿cómo se sentía eso? En el ambiente artístico yo ya tenía un prestigio y un nombre, pero el público, claro, no me ubicaba, porque uno siempre está de espalda a la cámara y siempre está en un segundo o tercer plano, no estás en primera línea. Pero la televisión llegó y ahí me cambió la vida. Tuve un año en ese programa hasta que me echaron. ¿Por qué? Bueno, habían problemas políticos graves. Y me echaron por política. Todo el año pero 70. Solamente a mí. La música, la orquesta que siguió la orquesta y pusieron a otro músico a dirigir. Pero yo he tenido la suerte, fíjate, de que cada vez que me echan de algún lado es para mejor. Bueno, dicen que cuando se cierra una puerta se abren muchas. Bueno, me despidieron de Canal 9 y aparece don Camilo Fernández con don Gonzalo Bertrán para llevarme a Canal 7. Imagínate, para mí era Canal 7, era Canal Nacional, tremenda, y partir trabajando con un animador como don Raúl Mata, como César Antonio Santi, el mismo Enrique Maluenda, que después lo traje de vuelta. Era un lujo para mí. Tremendas estrellas. Y tremendos programas. Ahí en Canal 7 estuve 25 años. Mira. Una fábrica, porque la televisión antes era una fábrica. Se hacían muchos programas en vivo, tú sabías a qué hora entrabas y no sabías a qué hora iba a salir todos los días de la semana. Imagínate que había unos años que se hacía el Festival de la Una, que era todos los días. Y eran 5 programas a la semana, más los estelares, más esto, más lo otro. Así llegamos a hacer 10 programas semanales. Y todo en vivo. ¿En qué momento dormías? Todo en vivo. Increíble. Bueno, ahí se dio esa práctica mía de escribir todo muy rápido. La velocidad. La velocidad. Y en el Festival de la Una, que había que escribir todos los días, yo me amanecía escribiendo y tenían en la orquesta un par de músicos que eran los copistas. Yo les pasaba los padrones y ellos copiaban una hoja para cada músico, estaban ahí. Y yo me reí y los retaba porque, bueno, ¿van a copiar o van a tocar? Claro. Pero en todos estos espacios muertos ellos copiaban. Y ahí se dio esta facilidad mía y la rapidez. Y es lo que pasaba después en Viña. Bueno, de ahí me promovieron al festival. Mira, llegué al 70, 71 a Canal Nacional. 70 y fue mi primer festival fue el 71. Mira, ¿cómo recuerdas esa primera previa? Porque obviamente a ti te avisan con un tiempo para poder preparar todo esto. Me imagino que la emoción era muchísima, el nervio también. Estoy asumiendo que era un poco, pero ya tenías mucha experiencia. ¿Cómo recuerdas esta preparación para el primer Festival de Viña del año 71? Fíjate que un poquito, quizás no molesto, pero no entendía por qué me pusieron otro director mayor de edad al lado. Como que no confiaban totalmente en mí. Como de chaperón andaba. Claro, pero en esa época el festival lo manejaba la municipalidad. Había toda una comisión con gente que no eran músicos, o no, estaba Isidor Handler, que era el director de la orquesta regional, y me vieron tan joven y tan cabro, y digo, probémoslo, pero pongámosle a un señor que era director de la Philips, de la Polydor, un señor argentino que se llamaba Saúl San Martín. Tremendo músico jazzista, pero él no se dedicaba a la música popular. Pero al final hice toda la pega yo, po. Había que hacer las oberturas, las cortinas, los arreglos musicales. Y de ahí me siguieron año a año contratándome solo. Pero tengo una historia del primer año, porque... Eso es lo que yo quiero escuchar, todas estas historias de este hombre. Vino, ponte tú, Nino Bravo, que era el número 1 en esa época. Claro, pues. Y un cantante increíble. Las mujeres enamoradas ¿Qué también? más quería yo dirigirlo a él? Y sale este señor Saúl San Martín y me dice, no, este señor es de mi sello, yo lo dirijo. Está bien, pues yo tenía que acatar. Y resulta que este señor le puso mucho, parece, antes de la actuación. Y salió Para la Nino gente Bravo. que no nos está viendo, estamos haciendo un gesto con la manito, simulando una copa. Para la gente que no está escuchando en la radio, Sí. Horacio. Bueno, pues le pasa a mucha gente en Viña que lo citan mucho rato antes y en el camarín, en la espera y el frío, y le van poniendo y Se pasan aburren. cosas. Bueno, este señor salió a dirigir a Nino Bravo y era un espanto. Y los músicos míos que eran jóvenes, todos escuchaban radio,
cuando les marcó en las canciones, decían, no lo miren, porque él marcaba cualquier cosa. Y bueno, de ahí se dieron cuenta que para esto había que tener oficio y escuchar radio, porque aquí tú apagas la radio y te fuiste para la casa. O sea, tienes que estar al día con lo que en esa época, con lo que se tocaba, con el estilo, con los sonidos. Totalmente. Y de ahí no salí más, pues. ¿Cuántos años estuviste en Viña? 38 años. Toda una vida. Toda una vida. ¿Qué más recuerdas, Horacio? ¿Otro artista? ¿Alguna anécdota? Yo me imagino la cantidad de artistas. 38 años de festival. ¿Cuándo me iba a imaginar, Lunita, que iba a acompañar a Julio Iglesias, al Puma, a Luis Miguel, a Rafael, a todos los artistas que llegaban a Villa los primeros años, que venían solos? Luis Miguel de pequeñito también, que llegó por primera vez. Tengo lindos recuerdos de ellos, una buena, a pesar de la distancia, amistad. Julio, cada vez que volvía a Chile, me buscaba para demostrarme. Julio es un ejemplo de superación, porque Julio no es un gran cantante, y él lo sabía, pero él estudiaba, practicaba, se preocupó mucho, y me buscaba para demostrarme sus adelantos técnicos vocales, y llegó a ser lo que es una figura mundial, que es el artista que más millones de discos vendido en el mundo. Un ícono musical. Y yo con él de abrazo. Tengo cientos de fotos con él. Con el Puma que me llevó a Estados Unidos a trabajar con él. ¿Y cuándo fue eso? No me recuerdo el año, pero yo estuve con él 2 veces en el Madison Square Garden. En Nueva York. En Nueva York, que para mí era la catedral de la... O sea, imagínate estar tocando ahí donde había cantado Elvis Presley, los Beatles, Frank Sinatra, todo el mundo cantó ahí. Increíble. Y yo con el Puma ahí metido. 2 veces. 2 veces. Y ahí se fue generando una amistad, bueno, con Julio evidente, pero con el Puma, que también es muy querido en nuestro país. Trabajé mucho con él, hasta que me exigió que fuera su director exclusivo. Y hasta ahí llegamos. Para las cosas exclusivas no estamos, Horacio. No, porque en esa época yo estaba en la cresta de la ola, era en todos los estelares de televisión, en la grabación, en los discos, y no iba a dejar todo mi mundo. Hay un dicho que es prefiero ser cola de ratón que cabeza de león, algo así. ¿Cómo es eso? Y algo así es. Mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Eso es. Y él quería que fuera exclusiva con él en Miami, y no, le dije no, la lamento, pero no. Pero tuve la dicha de trabajar muchos años con él cada vez que venía. ¿Y eran buenas lucas, Horacio, irse a Estados Unidos con él? Sí, pero no podías depender de él. Pero si yo hubiera sido libre, mira, si yo hubiera hecho la 4ª parte del trabajo que he hecho aquí en Viña, o no en Viña, en Chile, en Estados Unidos, tú sabes lo que es la diferencia. Estaría retirado y forrado en plata. En un yate. Sí, con mi avión propio. Pero yo prefiero a mi país y hacer toda mi carrera acá. Y lo demás son lindos recuerdos. Trabajé 18 años seguidos con Miriam Hernández, recorriendo toda Sudamérica con Miriam Hernández. Me dolía mucho que acá no la reconocieran lo que ella era, porque ella afuera era una ídola y llenaba los teatros, los estadios enteros, las plazas de toros llenas, y todo el mundo cantaba todas sus canciones, y acá no la pescaban, no creían en ella hasta ahora. ¿Por qué crees que pasó eso, Horacio? Porque hasta ahora, justamente lo que decías tú, que tienes como revival, ¿cierto? De hacer colaboraciones y todo. Sí. ¿Por qué crees que pasaba esto con Miriam, siendo una artistaza que todo Yo creo un problema de raza. La raza nuestra de la mezcla no fue muy brillante. Yo lo digo en broma, pero la mezcla es de español con mapuche. Y no somos nacionalistas para nada. Preferimos todo, o prefieren todo lo extranjero a lo nacional. Y no me gusta, y me da mucha pena y rabia que veo a todos los países vecinos, los argentinos, los peruanos, bolivianos, para qué decir Brasil, todos súper nacionalistas. Ellos prefieren sus músicos, sus artistas, sus canciones. De hecho, en Brasil, todos los éxitos del mundo los graban primero con artistas brasileños. Total. Tú ves a Argentina acá, toda la gente respeta la trayectoria. Tú le hablas de Maradona, que con todos los problemas que tiene Maradona, pero para ellos es un dios y lo veneran y lo respetan. Y acá somos tan poco nacionalistas y nos queremos tan poco, esa es la verdad.
Y aquí hay un tremendo talento, tremendo músico. Mucho, y los mucho. pocos que han podido salir lo han demostrado. ¿Y tú crees que se pagó la deuda con Miriam ahora en el Festival de Viña con esta gaviota de platino? Yo le admiro mucho a ella su trabajo y su frialdad para enfocar esto, porque ella sentía lo mismo que sentía yo. Porque acá en Chile no le daban, con todos los premios que ganó afuera. Pero Tanto ella reconocimiento. está en paz y ahora está disfrutando como lo estoy haciendo yo. Seguimos en la música, la gente cree que estoy jubilado, que me retiré, porque ya no te ven en la televisión. Pero Yo están equivocados, ¿cierto? Pero no, yo tuve Que ya vamos a hablar 40 de años eso. en la televisión con la suerte de hacer, yo diría, la época más linda de la televisión. Con los más grandes estelares, con la tremenda parrilla de artistas que venían. Pues cuando hacíamos el día lunes con la Cecilia y Álvaro y el Quique, nos sorprendía semana a semana quién iba a aparecer. La Claudia Schiffer, venía la Sofía Loren. Horacio, no te me adelantes, que eso lo vamos a hablar a la vuelta aquí en Siguiendo la Luna junto a Horacio Saavedra. No te me adelantes, no te me adelantes. Sin importar cuántas reuniones tengas en el día, ni el lugar donde tus actividades se realicen, necesitas un computador que te entregue la libertad de trabajar donde tú quieras y con una batería que te acompañe durante toda la jornada. Descubre una clase de laptop totalmente nueva con Acer Swift, el ultra liviano perfecto para los que no se detienen ni un minuto. Encuentra tu notebook Acer ideal disponibles en tiendas retails y acerstore.cl. Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Dayo Teas. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Si eres un apasionado por la música o si estás dando tus primeros pasos, este es tu lugar. Audiomúsica es la tienda de instrumentos audio y DJ más grande del país. ¿Estás buscando una guitarra o un teclado para crear tus propias melodías? ¿Necesitas asesoría con un equipo de expertos? ¿Buscas una academia para ser un rockstar? Todo esto y más lo encuentras en Audiomúsica, el mejor espacio de experiencia musical y de sonido. Visítanos en www.audiomusica.com o en todas nuestras tiendas desde Iquique a Puerto Montt. Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel. A solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua, te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Somos BioBio TV y nos puedes ver por Mundo TV, señal 521. En Zapping, canal 10. Del Sur, señal 110. Ya lo sabes, porque lo que se escucha ahora también se ve. Hola, ¿cómo están? Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, al canal de BioBio, para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Los esperamos.
Suscríbanse. Estamos de vuelta en Siguiendo la Luna desde los estudios de Audiomúsica con nuestro tremendo invitado que no hemos parado de hablar, chicos, se nos está pasando el tiempo tan rápido, Horacio, con Horacio Saavedra. Tantas cosas que nos quedan por hablar, Horacio, y vamos, retomar, yo creo, con el tema de la televisión, donde fuiste parte de interminables programas exitosos. Justamente hablábamos ahí del tema de cómo ha cambiado, ¿cierto? De que antes habían tan pocos canales y todo se concentraba ahí. Fíjate, pasó un poco el fenómeno de la radio, porque la radio cubría todo antes, pero apareció la tele y la radio como que murió. Claro, imagínate, mucho más entretenido ver. Claro. Y específicamente también de Martes 13, que hay algo adelantamos, programas que les tienen mucho cariño. Martes 13 y Viva el Lunes. Programa estelar que traía las mejores estrellas. Bueno, con un director de lujo. Todos saben el carácter y la calidad y la inteligencia y la creatividad de Gonzalo Bertrán. Él me llevó a la televisión al Canal 7 primero, el año 70, 71. Y después que me echaron del 7... él me fue a buscar a la casa. ¿Verdad? Después de un año. Vamos a apuntar ahí, Horacio. Perdona, sí. Y me fue a buscar a la casa cuando me echaron del 7 para llevarme al 13. Y a trabajar con él en el Martes 13. Tremendo programa que yo lo veía, ¿verdad? Pero inalcanzable. Tremenda orquesta con todos los medios, todas las facilidades. Y los musicales preciosos que hacíamos. Fíjate que a mí me enorgullece porque hacíamos, ponte tú, ¿alguna vez lo viste? Sí. Los musicales de Broadway. Que en Broadway preparan una obra por un año, la ensayan y la escriben, la preparan. Y acá había que hacerlo de una semana a otra. Increíble. La rapidez. Porque había que grabar el estudio, y estaba afuera esperando la Karen Connolly con el ballet para montar. Y era una fábrica de esa cosa. Y tú ves el resultado y sonaba espectacular. Fíjate que una de mis cosas que me enorgullece es el trabajo que hicimos en ese programa, en Martes 13, en los musicales de Martes 13. Qué increíble que haya cambiado justo lo que hablábamos, que haya cambiado tanto. Hay tanto que ofrecer, porque se juntan también las redes sociales. La cantidad eterna de canales que hay, hasta programas de animales específicos en gatos. O sea, ya la oferta es gigantesca. ¿De cocina? ¿De cocina también? O sea, uno puede ser chef, master chef, gracias a las redes sociales. Y eso también quería tocar, porque obviamente... Perdón, me moví un poquito el micrófono. El tema de las redes sociales, que tú también estás súper activo, que obviamente es muy distinto a la televisión. Si tú hubieras empezado tu carrera hoy en día con toda esta información, ¿crees que hubiera sido muy distinto? Yo creo que sí, porque claro, antes era como, la televisión era como un monopolio, porque había que ver televisión y los programas se veían, y ponte tú el Viva el Lunes, que era un programa ícono de esa época. Todo el país al día siguiente hablaba del programa, o sea, claro, todos lo veían y hablábamos de un rating de 60, 70 puntos, o sea, era increíble. Hoy no se ve. Hoy día no se ve eso, no se da eso. Pero tenemos, claro, alternativas para ver lo que nosotros quisiéramos. Yo disfruto mucho las redes sociales. A raíz de la pandemia que nos encerraron a todos, empecé de a poquito a subir cosas, a mostrar cosas, y ya llevo más de 50.000 seguidores. Me da un poco de vergüenza. Increíble lo encuentro. Pero me escribe gente de todo el mundo. Entonces tú te das cuenta de que algo dejaste. Porque en esta fábrica, lo que yo llamo de música, se te olvida tanta cosa que hiciste, y tanta cosa que grabaste, y tantos discos que hiciste, y tantos programas. Y la gente se encarga de recordártelo en las redes. ¿Hay algún momento de tu vida que tú, de todas las cosas maravillosas que has hecho, Horacio, algún momento que tú dices, me encantaría revivirlo? ¿Algún recuerdo, alguna anécdota que tú dices, uy, lo viviría felizmente hoy, que se repite ese día? Fíjate que no, raramente, quizás te llame la atención, pero yo tengo la suerte y el don, con el favor de Dios, de trabajar en algo que me gusta, que lo disfruto, que lo paso bien, que la gente lo recibe bien, me aplauden, me contratan, me pagan bien. ¿Qué más puedes pedir? O sea, sería un mal agradecido si no lo digo. Entonces, claro, todo lo que
es cierto, también el otro día en un programa me preguntaban a qué se debía eso. Yo digo un poco de talento, mucha responsabilidad, pero yo tengo una estrellita y un angelito que yo creo que me cuida y me guía y me ayuda. De todas maneras, sí o sí, porque lo que hablamos antes hace un ratito, el tema de que en muchas ocasiones de tu vida estuviste en el momento correcto y se te dieron oportunidades gracias por haber estado con la gente correcta. ¿Eres espiritual? ¿Crees? ¿Cómo es tu fe? Soy muy creyente, soy muy agradecido. De hecho, soy concejal de Maipú y paso metido en el templo votivo, que para mí es una imagen, pero ícono. Y llegué a ser concejal sin pretender. Yo no soy político para nada. Pero me dijeron, ¿quieres participar en esto? Y digo, si tengo el tiempo, ¿por qué no? Ya no estaba en la televisión. Me habían echado una vez más del canal 13. Ya, pues. Oiga, ¿qué onda? El 2010. Es que se acabaron los programas musicales y me mantuve 2 años, fíjate, ahí haciendo programas de estos de imitadores. Claro, los típicos que van que ya a hacer doble. No son estelares, entonces era todo grabado. Y llegaba a las reuniones y me encontraba con pura gente muy joven, estudiante en práctica, sin desmerecerlo. Y claro, era otro lenguaje. Entonces me di cuenta que había un abismo generacional muy grande entre ellos, entre esa generación y lo que yo hacía. Y dije, no tengo nada más que hacer en televisión. Y me retiré. ¿Te desencantaste de la televisión? Es que ya no era la misma. Se cambió todo tanto y los creativos y los directores que habían ya se fueron, fallecieron y no se renovó. Y bueno, pero todo es para mejor. Porque ahora me dedico desde el 2010 hasta ahora a ser, soy el dueño de mi pase. Yo elijo con quién trabajar, dónde trabajar, cuándo trabajar. Un lujo. Un lujo, ¿verdad? Totalmente. Y hasta el día de hoy la música, gracias a Dios, no para. Y la gente, con todo lo que yo he hecho, no nos olvida. Y yo te cuento que trabajamos todas las semanas. Y viajan todas las semanas. Todas las semanas. Bueno, de la nueva ola, a ver qué nos cuenta Horacio, porque la gente también que nos está escuchando, de repente puede ser gente más joven también que le gustaría saber esto, que ustedes están totalmente metidos en giras todas las semanas, viajando. Cuéntanos un poquito de eso. Tú no alcanzaste a vivir ni a conocer el fenómeno de la nueva ola. Es un fenómeno musical que se dio en los años 60, la década del 60, irrepetible. Y se dio porque habían radios por todos lados y las radios tocaban los discos todos los días y un éxito duraba meses y meses. Y esa música hasta el día de hoy la gente la recuerda. Y bueno, nos juntamos hace 6, 7 años, un grupo de los dinosaurios de la nueva ola, amigos desde niños, con el Pollo, con Germán Casa, con los hermanos Zabaleta, con Gloria Benavides, con Wildo. Y le pusieron de nombre Los Inolvidables de Siempre. Me encanta el nombre, es un muy buen nombre. Y yo con una orquesta atrás, haciendo música en vivo. Esta es una idea que la copió Wildo de España. En España había un programa que se llamaba El Gusto es Nuestro, que era Serrat con la Ana Belén, con Víctor Manuel y tremenda figura. Miguel Río, imagínate. Y interactuaban entre ellos y hacían todo lo que hacemos nosotros con Los Inolvidables, que son dúos, tríos, quintetos, solistas, y lo pasamos bien. Conversamos, contamos anécdotas, chascarros, y ha tenido un éxito que no para. O sea, me imagino si viajan casi todas las semanas fuera de Santiago, hombre, no los paran. Sí. Increíble. Nunca pensamos que a esta edad íbamos a estar todavía en esto, pero ya disfrutándolo y pasándolo bien. Sí, te gusta estar activo, te gusta estar compartiendo, bueno, seguir metido en el mundo musical. Que justamente tú decías, yo nunca me hubiese imaginado que seguiría en esto. La verdad es que no. Y agradezco mucho porque yo creo que la actividad es la que me mantiene así. Cuando yo digo mi edad, la gente no cree. Es que yo tampoco lo creí, la verdad. ¿Cuántos años tienes, Horacio Saavedra? Voy a cumplir 80. Oh, ¿vamos a hacer fiesta? ¿Una fiesta musical? Yo no quiero cumplir ya más años. No, pero si ya... Los 80 está... Mira, yo creo que hay que puro celebrar nomás, gracias, ¿no? a estar en actividad, yo creo que me mantiene así. Total. Y la música sobre todo, y trabajar en lo que te gusta, y me gusta maestrear en la casa. Tengo 8 nietos, imagínate, nietas preciosas. Puras mujeres. De 5 hijas mujeres. Qué loco eso, Horacio. Puras ¿cierto? Mujeres. Sí, lo que pasa es que el único hijo hombre que tuve se me fue hace 20 años.
Mira, fue muy duro muy eso, ¿no? joven. Trabajaba en televisión, era ingeniero de sonido. Y era mi yunta, que me hacía el sonido en los programas, me acompañaba para todos lados. Y único hombre también. Una enfermedad de estas raras, nuevas que salen de inmunológica. Cuando lo descubrieron que lo que tenía, nos dijeron que iba a durar 2 meses. Y duró 2 meses en la UCI. Y me dejó 3 nietas chiquititas, nenitas, que ahora son profesionales, adultas, grandes. No, tengo un familión grande. No, me imagino. Y ¿Se supera eso, Horacio, esa pena? No se supera nunca, pero yo estoy seguro que todo mi angelito y toda mi aureola, porque mi hija y mis nietas dicen que yo tengo una estrella en el cielo que me ayuda en todo, porque en todo lo que me meto me va bien y me resulta. Maravilloso. Y yo creo que es él. Él es mi estrella, que me guía y me ayuda. Y como te digo, me dejó 5 hijas mujeres y que me han hecho abuelo 8 veces. Y una de las hijas de él me hizo bisabuelo, soy bisabuelo. ¿Qué significa eso? Qué increíble. Es tan distinto, porque cuando tú estás criando a tus hijos, estás metido trabajando en una vorágine de trabajo que no... Bueno, lo conversaba el otro día con don Francisco, nos encontramos en un show en Puerto Vara. No pudimos dedicarle el tiempo a los hijos que debíamos haberle dedicado. Y ahora lo hacemos con los nietos. A ellos los criamos, les dedicamos todo a ellos, los malcriamos, los regalamos. Les damos los dulces que no les dejan, sí, la bebida. No, esa es una etapa preciosa. Increíble. Estoy disfrutando. Bisnieta es una fuerte palabra. ¿Verdad? Increíble. ¿Verdad? Es como pasa, ¿viste? Y de todas estas mujeres, Horacio, ¿alguna tiene este amor por la música, algún talento? A todas les gusta, ¿sí? Pero yo he tratado de no canalizarlas por hacer música en Chile es muy difícil. ¿Por qué? Si yo te digo, nómbrame 2 o 3 directores de orquesta más, aparte de Valentín y yo, y no hay más, no hay donde trabajar, no hay espacio, no hay posibilidades para los artistas nacionales, no hay programa donde mostrar su trabajo, su música. La vitrina más grande que teníamos, que era el Festival de Viña, ya no es lo que era antes. Cambió todo tanto. Entonces yo trato siempre de que no, cuando una hija me decía quería estudiar teatro, a mí me da, pero ataque, porque sé lo difícil que siendo padre músico, imagínate. Pero todas, fíjate que gracias a Dios han buscado otra carrera, pero siempre practicando como hobby esto. Y tengo una hija que se meten a todos los musicales vecinales y siempre quedan. Y esa hija llevó a hija, a mis nietas, y siempre quedan, o sea, tienen la dinastía Saavedra. El talento, fíjate, y les encanta hacer los musicales de Broadway, y participan en todos los castings y quedan. Y quedan en todas. Y otra hija que tiene una academia de baile, que es taekwondista, es campeona panamericana de taekwondo. Y también tiene una academia de baile, de música, o sea, están relacionado al arte. Sí. Bueno, 40 años en la Quinta Vergara, casi 40 años. ¿Qué crees tú que es lo que más cambió desde que iniciaste hasta el último año que estuviste como director de orquesta? Y hoy. Mira, es tan distinto lo que hacen ahora. Yo no digo que lo que hacen sea mejor o peor, pero es distinto. Lo que hacíamos nosotros en esa época era música en vivo, ahora es todo grabado. Tú sabes que es todo grabado, no hay nada que... Una tremenda orquesta que teníamos, llegamos a tener 60 músicos. Increíble. Con Plácido Domingo, con Luis Miguel, y tocando todos en vivo. Y yo veo unos videos acompañando a Pipo Bryson, ponte tú. Y te juro que me emociona y me corren las lágrimas de la calidad que lo grabamos con los medios de esa época, porque ahora todo suena bien. Yo en el festival pasado vi el show de, ¿cómo se llama? De Bocelli. De Bocelli. Me lo lloré todo, porque así era un poco lo que hacíamos antes. Música en vivo, con la orquesta en vivo, un repertorio precioso, impresionante. Ojalá volviera ese glamour que tenía el festival, la importancia que tenía la competencia. Las canciones que salieron ganadoras ahí. Tú no tienes por qué saber que La Consentida, la famosa hueca La Consentida, ganó un festival de Viña. Porque todo consigue en mi vida. Salió de Viña. El Corralero ganó en Viña.
Y así hay Fernanda. músicas que salieron de Viña y le daban una plataforma a los artistas. Ahora no hay nada de eso. Tú te preguntas, ¿quién ganó este año? Nadie tiene idea. Esa era una pelea que yo daba en esos tiempos míos, fíjate. Yo decía, ¿cuál es el objeto de hacer un festival, una competencia de un festival de Viña? Para lograr los mejores autores, como Fernando Viergo, los mejores autores, cantautores. Si terminaba el festival y nadie más tocaba la canción, ¿qué costaba meterla en una teleserie, promoverla, difundirla? Sí. Y no podía entender yo por qué trabajamos tanto en elegir la canción que nadie se acordaba y nadie la pescaba. Y el fenómeno urbano, aquí yo sé que tú estás muy conectado a las redes sociales y que estás muy ligado a este tipo de música. ¿Qué opinas? No es una música que realmente me guste, para que no te pueda engañar a nadie. Pero estoy, no obligado, pero yo la escucho mucho con mis nietas. En el auto ellas ponen su música y me da terror porque de pronto ellas no cantan y repiten como loritos y no saben lo que están diciendo. Y hay unas letras muy, muy demasiado. Te digo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos, nuestros bisnietos? Ojalá que sea una moda. Bueno, yo pensaba lo mismo que iba a pasar cuando llegó el reggaetón. Claro. Dije, ojalá sea una moda que pase luego, porque esa cosa de hacer música con 2 acordes, con 2 dedos y con pura máquina de mentira, o sea, no es música. Y con estos cantantes que no son cantantes, porque tú escuchas al Conejo Malo y es muy malo. O sea, a Bad Bunny. Pero yo no entiendo. Pero bueno, en gusto no hay nada escrito. Totalmente, es muy distinto. Y concuerdo contigo, yo que vengo de esta generación donde uno sale y si no hay reggaetón, Horacio, la gente se va. Es muy loco. Yo de repente digo, qué ganas de bailar apretadito. ¿Por qué a mí no me tocó esa época? Y ha cambiado mucho justamente por... Y los mayores canales de difusión, que son las redes, al final lo que más está hasta la música urbana. Y el poco cariño que se le tiene a la música nuestra, a nuestros artistas, a nuestros compositores. Hay muy poco reconocimiento. Yo no digo que me reconozcan a mí, yo ya hice mi pega, hice lo que tenía que hacer. Pero los artistas, los nuevos cantantes y los nuevos cantautores no tienen dónde mostrar su trabajo. Horacio, ¿tienes algo pendiente a nivel musical o sientes que ya hiciste todo lo que tenías que hacer? Me quedó algo pendiente que ya no lo hice. Yo quería haber formado una academia para los jóvenes músicos. Hice todos los estudios, todo cuando de 40 años atrás, cuando era joven, los cálculos y al final era poco rentable. Tenías que trabajar mucho y tener 1000 alumnos para poder solventar arriendos y profesores y todo lo demás. Me quedó siempre esa espina de no poder ayudar a la juventud dándole lo que yo sé hacer. Te voy a hacer otra pregunta, que puede ser que te pongan aprietos. Si te dijeran, yo tengo aquí una varita mágica, Horacio, y tú hubieras podido ser el director musical del artista que tú quisieras del mundo. Puede ser de esta época, de hace 200 años, tú tienes el poder absoluto. ¿Quién sería? Hay una cosa que me quedó sin cumplir, pero estuve cerca. Bueno, por mi edad, yo obviamente los artistas míos son mi ídolo mayor, Sinatra, pues Frank Sinatra. Y mi sueño era verla de Sinatra o trabajar con Sinatra. Mira. Y cuando en los años que vine a Argentina, me llegó un correo pidiéndome que yo armara la orquesta para acá. Wow. Imagínate, era un sueño para mí. O sea, iba a venir a Chile, Frank Sinatra. Claro, porque aprovechaban la vuelta de Buenos Aires para acá. Estaba cerquita. Y hubo un problema con los dólares en Buenos Aires, al final no vino y no se me cayó todo. Pero eso es lo más cerca que tuve, es tener todo el staff de lo que él pedía y yo le iba a llamar la orquesta acá. ¿Y qué habrá pasado? ¿Habrá sido culpa de los argentinos? ¿De quién habrá sido culpa? Sí. Vamos a culpar ahora después de tantos años. Increíble. En esa época parece que Palito Ortega estaba haciendo la empresa para traerlo. Mira. Y al final no resultó, pero fue mi sueño incumplido. Sueño incumplido. Pero bueno, mira, estuviste cerca. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Vamos a encontrar a los culpables. Qué bonito. Vamos a pasar ya a una última parte, Horacio. Después de esta conversación tan entretenida, tú me dijiste, oye, pero nosotros estamos gozando, ¿cierto, chiquillo? ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Sí, viste que nosotros al final
Lo que más nos gusta, Horacio, es escuchar. Y lo que hablábamos también antes de qué rico poder plasmar y dejar grabado, que gracias a la tecnología podemos dejar todas estas cosas tan bonitas e importantes, más de una persona tan importante y talentosa como tú. Y nos vamos No tengo nada importante, soy un poco conocido, sí, pero... Mira, nos vamos a parar afuera aquí en la calle y vamos a ver cuántas personas te piden fotos. Después vamos a hacer el experimento. No, ese es un fenómeno, porque todos los shows nuestros que hacemos de la Nueva Ola hacemos un show de 1 hora y media, ponte tú, y después tienes que estar 2 horas sacándose fotos con todo el mundo. O sea, es más, son las fotos todos que el tienen show. El celular a mano y todos quieren fotos. Claro, vamos a hacer el experimento, ya para que no se nos... Horacio, tu legado, ¿qué es lo que te gustaría dejar en esta tierra? Yo creo que un buen ejemplo de responsabilidad. Porque en todos los trabajos, si tú no eres responsable, no te van a contratar de nuevo ni te van a llamar de nuevo. Y el ideal es lo que me pasó a mí, de trabajar en algo que me gusta, que lo disfruto. No todos pueden hacerlo. No. De tener un jefe, un horario No, yo trabajo ahora cuando quiero, con quien quiera y donde quiera. Así que, ¿qué más puedo pedir? Una maravilla. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus hijas y tus nietas? Yo creo que van a tener un lindo recuerdo de su tata. Porque soy un tata muy cercano, muy chocho, muy querendón. Para mis nietas chicas, el tata arregla todo. El tata le arregla todo lo que se le echa a perder. Y no, yo vivo para ella. Esta es una época de pasarlo bien y disfrutar. Y para terminar, Horacio, si tuvieras que elegir una canción que relatara un poco tu vida, ¿cuál sería? No es muy novedoso, pero yo siempre pienso en My Way de Sinatra, que he hecho todo a mi manera, me ha resultado todo bien y yo creo que voy a dejar un buen recuerdo sobre todo con la gente adulta, con los adultos mejores, que les digo yo, no son adultos mayores, no somos adultos mayores, somos adultos mejores. Oye, me gustó eso, lo vamos a aplicar. Horacio Saavedra, un gusto, muy agradecidos. Este fue un nuevo capítulo de Siguiendo la Luna por Bio Bio TV y Bio Bio la radio. Muchas gracias. Te agradezco mucho, ha sido muy simpático, muy agradable y que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Ahora me enteré que eres cantante y eres artista. Así que, pero vamos con todo. Así que eso. Muchas gracias, Horacio. Nos vemos en el próximo capítulo de Siguiendo la Luna. Para ser el mejor en todo tipo de juegos, ya sea rol, tercera persona, shooter o deportes, es clave una buena estrategia que te permita subir de nivel. Pero más importante aún, un computador que te acompañe en el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers de Chile. Acer Nitro 5 juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en tiendas retails y acerstore.cl. Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Dayo Teas. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Si eres un apasionado por la música o si estás dando tus primeros pasos, este es tu lugar. Audiomúsica es la tienda de instrumentos audio y DJ más grande del país. ¿Estás buscando una guitarra o un teclado para crear tus propias melodías? ¿Necesitas asesoría con un equipo de expertos? ¿Buscas una academia para ser un rockstar? Todo esto y más lo encuentras en Audiomúsica, el mejor espacio de experiencia musical y de sonido. Visítanos en www.audiomusica.com o en todas nuestras tiendas desde Iquique a Puerto Montt. Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel. A solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua, te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales.